Pero el tema de ahora, con nuestro siguiente invitado, que es el señor coronel en uso de buen retiro de nuestro Ejército Nacional, el coronel Luis Alberto Villamarín, que siempre nos atiende tan gentilmente. Pues otro tema muy controversial y que también puede pasar así, de agache por la agenda cotidiana, es ese proyecto de decreto por medio del cual se está reglamentando un servicio militar de carácter social. Servicio militar de carácter social, supuestamente para la paz. Entonces nuestros jóvenes no entran al ejército regular, sino que entran a barrer las calles o a contribuir a salvar un perrito que se esté ahogando. Y entonces lo que se está es desmantelando el ejército nacional. Lo tienen como con el nombre de Ejército de Alternativa al Servicio Militar. Alternativa al Servicio Militar. Es un proyecto de decreto, pero esto puede tener cola, puede tener raíces, y un hombre tan estudioso de todos estos temas, de la geopolítica, de la geoestrategia, pero también de la vida nacional, como es el señor coronel Villamarín, pues nos trae este tema. Señor coronel, buenas noches, bienvenido a Nocturno RCN. Buenas noches, Julián, muchas gracias por la invitación. Señor coronel, ¿y por dónde comenzamos a meterle muela a este tema que, como todos recientemente, tienen un vestido bonito, suenan agradable al oído, cogen el mejor, la mejor templanza del tímpano? Eso suena bien. Un decreto que regula el servicio militar alternativo para nuestros jóvenes. Todo porque vamos a construir jóvenes para la paz y no jóvenes para la guerra. Pero eso tiene otro sentido, ¿no? ¿Qué me puede contar? Claro, Julián, es que ya no es proyecto, ya está registrado y está, como dicen los abogados, ejecutoriado. Está registrado con el número 1079 de 2024, y así le pusieron ese nombre funambulesco, trapacero y engañoso, como todo lo que hace el actual gobierno, que dice que el servicio social para la paz alternativo al servicio militar. Aunque en la Constitución colombiana es muy clara y dice en el artículo 216, 17 y 18 que todos los colombianos, sin excepción, estamos obligados a tomar las armas para defender la nación, la paz y la estabilidad cuando sean gravemente afectadas. Y dice que hay unas exenciones para prestar el servicio militar, no dice alternativas. Entonces ocurrió que el señor Petro y sus brillantísimos abogados de corte marxista, por hacerle un daño al ejército, para disminuir la capacidad de reclutamiento y desde luego disminuir la cantidad de tropas y desde luego facilitarle en las áreas de conflicto a los terroristas con los cuales tienen mucha connivencia, se inventaron que en el decreto 2272, perdón, la ley 2272, que es la que reemplazó la ley 418 de orden público, que le da al presidente de la República la garantía de desarrollar procesos de paz, metieron un par de orangutanes gigantescos, como traídos por allá de Gabón, África, y que dicen que el servicio militar se puede prestar por alternativa, y resulta que en un país de leyes y leguleyes como es Colombia, es completamente imposible que una ley sea superior a la Constitución. Y en la Constitución no dice que se pueden establecer alternativas, lo cual significa que esa ley 2272 con la cual el señor Petro está manejando el proceso de paz con los terroristas de la FARC y el ELN, que además son muy amiguis de él y sus delegados, es una ley espuria que los abogados que manejan unos términos muy especializados dicen que se rompió la unidad de materia, es decir, que se salió del contexto en el cual debería estar esa ley. Y ese par de orangutanes que le metieron ahí, entonces dieron pie para que se inventaran el decreto 1079, que usted recibió la memoria justificativa, en la cual la llenan de elucubraciones y de mentiras, justificando lo que van a hacer
y entonces proceden a establecer en ese decreto que jóvenes que estén en edad militar, hasta faltándoles un día para cumplir los 24 años de edad, como manda la ley, pueden escoger alternativamente si prestan el servicio militar o prestan el servicio social. Entonces, aquí podemos analizar otro montón de cosas, pero vamos tiro a tiro para no disparar en ráfaga, Julián. Coronel, qué curioso. Utilizo la palabra curioso. Qué curioso. Mientras se habla de leyes para financiar a los grupos insurgentes, a los grupos terroristas, esto no hay que cambiarle el nombre, a los grupos terroristas y a la guerrilla, es decir, que la plata de los colombianos de sus impuestos vaya para que las guerrillas y los grupos terroristas pues dejen de extorsionar y dejen de delinquir, nosotros pagándole a los delincuentes. Eso de una parte. Pero de otra, mientras en la actualidad se habla con mucha frecuencia del auge de los grupos, cómo se toman departamentos, cómo se toman municipios, cómo avanzan en territorio, sale una ley para decirle a los jóvenes que no pueden ir al servicio militar, que no pueden entrar, que no pueden ser soldados profesionales, que no pueden seguir la carrera militar, sino que tienen que ir a salvar un perro de un río, que tienen que ir a barrer o contribuir a limpiar un parque central de alguno de nuestros municipios. Pero mientras tanto, curiosamente, la guerrilla sí recluta, y reglamentariamente recluta, ilegalmente, forzosamente, recluta a los niños de nuestros campesinos, se los arrebatan del seno de su hogar y los vinculan a la guerra, sin ningún miramiento, sin ninguna reflexión filosófica ni jurídica, y aquí sí, un poco de normas y de leyes para decirle a los jóvenes que no le presten el servicio a la patria o el servicio patriótico de entrar a las filas de nuestro glorioso Ejército Nacional, porque los estamos formando para la paz. Ah, sí, pero los niños de nuestros campesinos, los niños de nuestros obreros, sí son para la guerra. Esos sí son para la guerra. Qué curiosidades tiene la vida, ¿no? Y qué hipocresía hay en el manejo de lo público, coronel. Pues es que ahí hay mucho veneno, Julián, porque el tema del perrito que usted menciona y de ayudar al ancianito a cruzar la calle es un sofisma de distracción. Si usted lee en detalle el decreto 1079, tiene veneno, pero veneno del peor, de las peores serpientes. Y ese veneno es que tienen 11 alternativas dentro de la gran alternativa que se inventó el señor Petro, violando la Constitución, de prestar el servicio social. Y todas son enfocadas al cuento eufemístico de la paz total, que parece es una paz fatal. Y están proponiendo que esos jóvenes se preparen para ir a las zonas donde las milicias bolivarianas de las FARC, que no se desmovilizaron en el pacto de cuervos que hicieron en Cuba, están controlando, y ahora se llaman guardias campesinas y guardias indígenas, etcétera, sigan controlando, y van los jóvenes allá dizque a aclimatarlos para la paz a semejantes fieras que son expertas en el manejo del lenguaje marxista y engañar comunidades. Entonces lo que van a hacer es que esos jóvenes van a terminar allá metidos en ese entuerto. Pero si usted mira el contexto de cada una de las 11 propuestas que les dan, son tan funambulescas y tan extraordinarias que necesitaría usted abogados súper estructurados en distintas ramas del derecho para ir a explicarle a las regiones los planes del señor Petro. Fuera de eso, pues son 23.350 jóvenes que están proyectados en 4 años, que van a hacer al leer el espíritu de ese decreto, es un gobierno paralelo, es a cogobernar dentro de las comunidades y a establecer una cantidad de parásitos recibiendo dinero del Estado con la posibilidad de multiplicarse, porque al señor Petro le interesa que toda esa gente y sus familias voten por él, ya que lo salvó de servicios, y él puede aspirar de paso a que le den el Premio Nobel de Paz, y de Contera nos trae la constituyente, porque él es el salvador que está haciendo lo que los demás gobiernos no hicieron por los, entre comillas, pobres. ¿Cómo la ve?
Y sin embargo van pasando cosas, nos distraen con reformas por allí, reformas por acá, y realmente lo que se está trabajando es lo esencial en estos casos. Acabamos de tocar el tema de la reducción de los niños, señor Coronel Villamarín, y se están quedando los colegios sin niños y los están cerrando los colegios. Si no hay niños, tampoco hay jóvenes, y si no hay jóvenes, las de universidades pues no tienen la esencia que son sus estudiantes. O sea, se cierran los colegios, se cierran las universidades, o sea, no hay futuro en un país. Pero por el otro lado, nos quedamos sin el glorioso ejército patriótico que defienda las fronteras de nuestro país, que restablezca el orden en un determinado momento en la patria. Pero mientras tanto, nos distraemos con el Twitter del uno, con el Twitter del otro, cuando por debajo del puente están pasando todas estas cosas. Me dice usted que ese decreto es un decreto presidencial, ¿no? Ese decreto ya está funcionando, ya está en ejecución. Claro, sí, señor, es el 1079. El decreto 1079. Claro, y esto está calando en la mente de muchos jóvenes porque pues, la gente infortunadamente no estamos muy enterados de la historia de nuestro país y hacia dónde están apuntando, coronel. Y fuera de eso, pues que en Colombia sobreabundan los abogados y es donde más nos fallan las leyes. Entonces nosotros sí invitaríamos esta noche a quienes nos escuchan, y en especial que son abogados constitucionalistas o que tienen experiencia en presentar litigios ante las altas cortes, a que asuman esa posición de los colombianos, que lean este par de decretos, que lean la memoria justificativa de semejante entuerto y que insten a que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, cada uno dentro de su competencia, actúen en favor de Colombia, no en favor del señor Petro ni de sus intereses personales, como ha sido la desafortunada historia de muchas magistraturas de las altas cortes en Colombia, y que tomen decisiones de fondo y declaren inconstitucional y desde luego inexequible este decreto y la ley 2272, porque es que no es posible que un gobierno trapacero y mentiroso esté adulterando las leyes, violando la Constitución flagrantemente, y tanto abogado que hay en Colombia no recurran a utilizar los argumentos que se deben tener en defensa de nuestro país, y al mismo tiempo que se vaya a afectar directamente la seguridad nacional. Y usted lo dijo muy sabiamente desde el principio, mientras se le está quitando la materia prima a la fuerza militar para defender la nación, que es de todos los colombianos, incluidos los comunistas que siguen a Petro, al mismo tiempo los comunistas armados están reclutando a los niños, y entonces, como usted le preguntaba al anterior oyente, que nos quedamos en las escuelas sin niños porque hay disminución de la tasa infantil, y también hay disminución de posibilidad de educandos porque los bandidos se los están llevando para el monte a que aprendan a colocar bombas, a asesinar colombianos, a atracar en las vías, a secuestrar, a robar y extorsionar, y luego sentarse a hablar de paz para que les den curules en el Congreso. Señor coronel, alguien que lo escuche dirá, hoy Julián trajo a un guerrerista, a un hombre que está pensando en guerra, que está pensando en armas, que está pensando en ejércitos, que está pensando en tanques de guerra. Es un guerrerista, Villamarín. Pero lo que no se cuestiona o no se hace la reflexión, quien piense así, digo yo, señor coronel, es, por ejemplo, lo que han tenido que hacer otras naciones, que en un determinado momento pensaron, y yo creo que pensaron bien, en una fuerza para la paz. Estoy hablando, por ejemplo, de un país como Costa Rica. Estoy hablando, por ejemplo, de un país como Panamá. Lo sabe usted mejor que yo, porque usted es experto en estas áreas de estrategia militar, de estrategia geopolítica. Y recuerde usted, señor coronel Villamarín, que Costa Rica no tenía ejército. Y el mundo evolucionó de tal manera, yo no sé si evolucionó o involucionó, pero echó hacia adelante de tal manera que ese concepto que tenía, que no podía tener un ejército en toda la extensión de la palabra, era una policía para controlar la delincuencia, los hurtos, algún borrachito por allí. Y le tocó acá a Costa Rica reversar la medida, señor coronel,
y crear su propia fuerza pública, porque necesitaba por los tiempos que corría, y crearon su ejército. Al igual Panamá. Panamá tenía una policía, pero con los migrantes ilegales, con las migraciones ilegales utilizadas como arma política, con los acosos de otras naciones, le tocó crear su propio ejército. Y mientras naciones tan cultas y tan civilizadas como Costa Rica y Panamá tuvieron que reversar la medida y crear su ejército. Y nosotros nos damos el lujo, señor Coronel Villamarín, de desarticular nuestra policía, nuestras fuerzas militares en general, nuestro ejército. Fuerza Aérea en Colombia ya no existe, ya no tenemos el nombre, y 3 cafeteras estacionadas porque si vuelan se caen, y no tenemos nada de eso. Y otros están diciendo, no señores, cometimos un error y ahora esto hay que enmendarlo, corregirlo y tener nuestra propia fuerza pública. ¿Es así, coronel? Mire, Julián, a propósito de quienes puedan pensar que es guerrerista la posición, le queremos recordar a la audiencia que la función de un Estado, la misión fundamental de un Estado es brindarle bienestar a sus ciudadanos, bienestar total en todos los campos. Y hay 2 ramas que son universales y que son históricas de los gobiernos y de la ciencia política, que son la seguridad y el desarrollo. Y son tan interrelacionadas que es para que haya seguridad debe haber desarrollo, y para que haya desarrollo debe haber seguridad. Y en la medida que un país se desarrolla, que va avanzando, necesita de una fuerza militar estructurada de tierra, mar y aire que la defienda, la proteja y le garantice la seguridad a todos los ciudadanos, incluidos a los comunistas, que son los que más critican y cuestionan, pero cuando llegan al poder inmediatamente se dedican a fortalecer ejércitos para proteger a sus cabecillas. En segunda medida, es que lo que se gaste en seguridad nunca será un gasto, sino será una inversión. Pero le preguntamos aquí a quienes dicen que el guerrerismo, y cómo si se tolera, por ejemplo, en este caso, que se haga un proceso que está viciado de violar la Constitución y que por los costos que vemos en la memoria justificativa se ve que se va a expoliar el presupuesto colombiano de una manera aterradora. En el solo primer año se habla de invertir 11.268 millones de pesos para iniciar el proceso, y se calcula que al término del 4º año se hayan gastado la friolera de 604.000 millones de pesos en el cuento del servicio alternativo. Y cuando usted comienza a escudriñar lo que le meten allí, es que hay aberraciones tan terribles como pagarle 550 millones de pesos a una persona para que haga un manual, o a una entidad de esas ONGs que contratan para que le haga un manual técnico de cómo es el proceso para que una persona entre a prestar el servicio social y luego obtenga su tarjeta de reservista, como si hubiera prestado el servicio militar o fuera reservista de segunda clase. Entonces, una podredumbre total. O que diga que un desarrollo o mejor dicho, el servicio de desarrollo de contenidos para la ciudadanía en cada año, y lo mismo el manual está previsto para hacerlo cada año. O sea, esta es la podredumbre, que cada año le van a cambiar una coma al manual y le van a meter otros 550 millones de pesos. Y para establecer las líneas de educación, 535 millones de pesos. ¿En qué cabeza cabe eso? Y un servicio de educación informal para la ciudadanía sobre la paz, como si no nos bastara todo lo que le están dando a las FARC y todos los shows que hacen en las zonas de los PEDET, de 429 millones de pesos por año. Y lo mismo es que un servicio de apoyo económico al servicio social para la paz. O sea, si usted se pone a leer eso, termina hablando como de abogacía zoometalúrgica, es decir, de nada, con un poco de términos elaborados y colocando una contextualización que conduce en este caso a que le esquilmen durante 4 años seguidos 280 mil millones de pesos 280 millones de pesos al presupuesto nacional, y un servicio de asistencia técnica. No sabemos qué será eso, ¿no? Como dice el costeño, ¿qué será esa vaina de caldereta? Servicio de asistencia técnica de 2.057 millones por año. Entonces, ¿por qué no pensar
que si esos muchachos son los que no van a prestar servicio militar, pues con ese dinero más bien póngalo a estudiar una carrera técnica en el SENA y créenles una microempresa para que comiencen a funcionar y después que ellos retribuyan ese dinero al Estado y no gasten toda esa cantidad de dinero en lo que hablaríamos en términos colombianos, en una vagabundería tan irresponsable como esta, hasta sepultarle al presupuesto nacional 604 mil millones de pesos durante 4 años. Eso no tiene presentación, Julián. ¿Qué tal lo que estamos escuchando? Le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que estoy hablando con el señor coronel de nuestro glorioso Ejército Nacional en uso de buen retiro, el coronel Luis Alberto Villamarín. Y el señor coronel Villamarín es reconocido desde hace mucho tiempo, además porque es conferencista, es escritor y está por todos lados de nuestra América dando conferencias, charlas sobre estos temas. ¿Pero cuáles temas? Pues es un experto en geopolítica. El señor coronel es experto en defensa nacional y en estrategia militar. Y hoy nos está hablando de la preocupación que tiene por un decreto que se expidió por parte de la Casa de Nariño recientemente, el 1079, por el medio del cual se reglamenta el servicio social para la paz. Se llama así, bonito, bien vestido. Servicio social para la paz. La alternativa al servicio militar. Y eso lo que está provocando es que se desarticulen las fuerzas militares, que no haya jóvenes que se inscriban al ejército, que entren a formar parte del ejército, y por el contrario, si se crean ejércitos paralelos, lo que sería el paramilitarismo, se crean ejércitos paralelos por parte de los irregulares, de los ilegales, de los traquetos, de los mafiosos, de los guerrilleros, de los terroristas, si se crean, arrebatándole los hijos del seno de los hogares a nuestros campesinos, a nuestros indígenas. Y a todo aquel que se les atraviese, se les llevan su niño de 12, 13, 14 o menos años incluso, y usted tiene que prestarle sus hijos a la revolución. ¿Cuál revolución? Bueno, pues entonces eso lo estamos viviendo sobre todo en la periferia, no en las grandes ciudades donde se produce ese abominable reclutamiento forzoso. Señor coronel, mire, el estado más pequeño que existe es el Estado Vaticano, donde está su santidad el Papa Francisco. Y sin embargo, siendo tan pequeñito que es prácticamente una plaza pública gigante, que es la Plaza de San Pedro, en ese estado hay fuerza militar, está la Guardia Suiza, que son los que le prestan la seguridad al Papa Francisco, o al Papa que sea, al Vaticano en general, al Vaticano. Tienen guardia. Un estado neutral, como es el Estado suizo. En estos días leía, señor coronel, cómo se están aperando del más moderno armamento. Un estado que no participa en guerras, y tienen los aviones supersónicos más modernos, adquiridos recientemente, y tienen una fuerza militar muy fortalecida. Eso, y estamos hablando de 2 estados, el Vaticano y el Estado suizo, que no son belicistas, y sin embargo tienen una fuerza para poner orden. Porque cuando usted estudia, señor coronel, Derecho Constitucional General en primer año, lo primero que le enseñan es que los estados también, a través de la fuerza, se gobiernan. Por eso, la utilización de la palabra fuerza es la legal. Lo ilegítimo o lo salido de la norma es el delito. Quienes están en el uso de la fuerza legalmente son los organismos del Estado legalmente constituidos. Señor coronel, pues qué tema este que apenas empezamos a descubrir, pero que lleva la peor parte nuestras fuerzas militares, nuestro ejército, nuestra armada, nuestra fuerza aérea y nuestra policía, ¿no, coronel? Claro, Julián, y es que si usted mira el cuadro de la distribución de presupuesto, en el 2024 le asignan 11.000 milloncitos para comenzar con el show, y el 2025 pega un salto cuantitativo a 118.000 millones de pesos, es decir, que se multiplica por el 1.100%, y en el 2026
se multiplica al 1800% y sube a 186.000 millones. Y en el 2027 se le pega otro salto cualitativo del 2.800%, 2.900%, y ya es de 288.000 millones de pesos, todo para un total de 604.000 millones de pesos. Eso significa que el señor Petro aspira a dejar hipotecado al nuevo gobierno y con un decreto que se debe cumplir, pero que le pedimos a los abogados que nos escuchan que actúen en defensa de Colombia y en defensa de sus fuerzas militares y conminen a la Corte Constitucional a que haga algo por Colombia y elimine, neutralice, quite, borre o como se llame este decreto, porque esto no puede ser. Y si se quiere gastar 604.000 millones de pesos en su cuento de la paz, más bien que lo invierte en microempresas y ayude a las madres cabeza de familia, que son señoras muy dedicadas, que pueden trabajar por el país, o que lo incluya en educación para los militares, que mejoren sus competencias y capacidades técnicas en sistemas, en formación de liderazgos electrónicos, liderazgos virtuales, en programación, en elaboración de técnicas de educación modernas, que le aportaría más al país eso que gastar ese dinero en una cantidad de parásitos que van es únicamente a pelechar del presupuesto, a hacer politiquería y a conseguirle votos al pacto histórico para que siga en su proyecto de desgobernar a Colombia. Es el señor coronel de nuestro glorioso ejército colombiano, Luis Alberto Villamarín. Yo no le voy a decir es coronel, así esté en retiro, porque uno nunca deja de ser lo que es. Cuando ustedes vean caminando a un médico que no está en ejercicio, ustedes no dicen, allá va Joaquín, el ex médico, no, allá va el doctor Joaquín, que ya no ejerce porque se jubiló, pero es médico. Allá va el doctor Diego, que ya no ejerce como abogado, y entonces ahora está jubilado. No, es el doctor Diego, abogado, es el doctor Carlos como médico, es el coronel Villamarín, como siempre ha sido un gran oficial de las botas al kepis. Señor coronel, pues un abrazo y gracias por atender a Nocturna RCN y por lo menos, pues hemos ventilado este tema aquí en Nocturna de RCN. Un abrazo y buenas noches. Gracias, Julián, y a los oyentes, que no se les olvide que donde esté un soldado colombiano o un policía colombiano cumpliendo con su deber, hay patria andante y hay que respaldarlos totalmente. Nocturna de RCN con Julián Paz.